usando la serie de potencias geométricas, expanda 1 dividido por la cantidad 1 menos x alrededor de x bajo 0 es igual a 2 para que x converge la serie para revisar rápidamente el serie de potencias geométricas para f de x igual a 1 dividida por la cantidad 1 menos x es la suma desde k igual a 0 hasta infinito de x elevado a la potencia de k. Observe que esta serie de potencias está centrada en x es igual a 0, el intervalo de convergencia es el intervalo abierto de -1 a 1 positivo, y el radio de convergencia es r igual a 1, expandiendo la serie de potencias geométricas alrededor de x sub 0 igual a 2 no cambiará el radio de convergencia, pero cambiará el intervalo de convergencia porque un nuevo centro estará en x igual a 2 para encontrar la potencia geométrica. Una serie alrededor de x bajo 0 es igual a 2 si f de x es igual a 1 dividido por la cantidad 1 menos x, necesitamos escribir esto en la forma de f de la cantidad x menos 2 para hacer esto. El primer paso fue reemplazar x en el denominador por x menos 2, pero al hacer esto, observe que ahora tenemos menos x más 2, no podemos simplemente sumar 2 al denominador cambiaría la función y, por lo tanto, necesitamos deshacer el más 2 sumando también menos 2 en el denominador. Si simplificamos el denominador, todavía tenemos 1 menos x, simplificando tenemos 1 dividido por la cantidad menos 1 menos la cantidad x menos 2. Ahora tenemos un problema porque el primer término del denominador es negativo. 1 no es positivo y, por lo tanto, para el siguiente paso multiplicaremos el numerador y el denominador por menos 1. Observe que esto es lo mismo que multiplicar por 1 positivo, no cambia la función. Dejaremos el negativo en el numerador fuera de los paréntesis, y distribuiremos el negativo del denominador en el denominador dentro del paréntesis negativo. 1 por menos 1 es positivo, lo cual es bueno. También queremos mantener la resta aquí y, por lo tanto, escribimos el siguiente producto como menos el producto de menos 1 y cantidad x menos 2. Ahora tenemos la función en la forma en la que podemos realizar una sustitución de la serie de potencias cuando está centrada en x es igual a 0, reemplazaremos x con el producto de menos 1 y la cantidad x menos 2 y, por supuesto, todavía tenemos un factor de menos 1 fuera de los paréntesis, esto nos da menos una vez la suma de n es igual a 0 hasta infinito de la enésima potencia del producto de menos 1, y la cantidad x menos 2, y ahora dividamos la enésima potencia del producto de menos 1 y la cantidad x menos 2 en dos productos, escribamos esto como menos 1 por la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima potencia de menos una vez la enésima potencia de x menos 2. Y ahora podemos llevar la menos a la suma menos una vez, la enésima potencia de menos 1 nos da n más una potencia de menos 1 y, por lo tanto, la serie de potencias geométricas alrededor de x sub 0 igual a 2 es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la n más una potencia de menos 1 veces la enésima potencia de x menos 2. Y ahora, pasemos a la segunda parte, ¿para qué valores x converge una serie? De nuevo, centrando la serie de potencias geométricas alrededor de x, por debajo de 0 igual a 2, no cambiamos el radio de convergencia, que sabemos que es igual a 1, pero ahora sabemos que el centro está en x es igual a 2 y, por lo tanto, el nuevo intervalo de convergencia es el intervalo abierto desde 1 a 3, la carrera de convergencia sigue siendo r igual a 1 y, nuevamente, la serie de potencias se centra en x igual a 2. Espero que esto te haya resultado útil.